Sin argumentos, sin dignidad y sin un relevo generacional, la derecha rancia de nuestro país le sigue apostando a revivir a viejos políticos que tanto le han dañado a México. ¿Y por qué estoy hablando de Ernesto Zedillo? Aquí el contexto. Este fin de semana, Ernesto Zedillo, expresidente de México, le dio una entrevista a Nexos encabezada por Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause, que se han beneficiado económicamente por desinformar, donde el expresidente menciona: en México murió la democracia, se está creando un estado policial. También menciona que no ha leído más que artículos, lo cual indicaría que no leyó la reforma al Poder Judicial. Pero el defensor de la democracia se le olvidó hablar de estos puntos que ahorita con mucho gusto se los vamos a recordar. La democracia no murió, lo que murió fue el sistema de pensiones justas con la reforma sedillista de 1997, a excepción de su propia pensión vitalicia. Otro ejemplo de las políticas antisociales de Ernesto Zedillo fueron la serie de privatizaciones a los ferrocarriles. Las privatizaciones fueron las respuestas que dio el gobierno perista a las crisis que estaba enfrentando el país, marcada por el 81% del deterioro de las vías ferroviarias. Llegado agosto de 1999, Ferrocarriles Nacionales de México cesó operaciones. Y así fue como el patrimonio nacional mexicano pasó a manos de transnacionales. Cabe resaltar que Ernesto Zedillo fue administrador de una de las empresas beneficiarias por estas privatizaciones, la ferroviaria transnacional Kansas City Southern. Y tampoco podemos olvidar que fue Ernesto Zedillo que modificó la ley de sistemas de ahorro para el retiro. ¿Dónde quedó los derechos de los trabajadores? Hay que recordarle a Zedillo que le quitó la posibilidad a los trabajadores de jubilarse al 100% de su salario promedio. ¿Dónde quedó ese hombre democrático que decía que veía por los pobres? Con el Fobaproa, Zedillo demostró el apoyo a las élites, dejando que el Estado absorbiera la deuda que tenía con los banqueros sin importarle el pueblo de México. Hoy la deuda del Fobaproa asciende a 2.5 billones de pesos. Este rescate bancario comprometió las finanzas públicas de los siguientes 7 sexenios. Zedillo concentró el poder en un solo órgano, el Consejo de la Judicatura, para poder controlarlo mejor, generando la falta de transparencia y rendición de cuentas, así como la comisión de delitos como sobornos, extorsiones, tráfico de influencias, nepotismo, hasta el retraso intencional de determinados casos. Algo más importante, no garantizaba el acceso a la justicia para los grupos más vulnerados. Zedillo se preocupó por tomar en cuenta a las mujeres, hubo paridad de género en la Suprema Corte y en el Poder Judicial. Su reforma al Poder Judicial jubiló a los 26 ministros que componían a la Suprema Corte y escogió a los próximos 11 por dedazo. Y es que a la oposición se le olvida que Zedillo fue quien otorgó los permisos de explotación en Calica, una importante concesión para explotar una extensión de 2.700 hectáreas en la selva del estado de Quintana Roo. Todo para extraer piedra caliza. Esto sin importarle los severos daños que le ocasiona al medio ambiente, tales como la pérdida irrecuperable del subsuelo, con hundimientos y fracturas, contaminando cenotes y ríos subterráneos en esta zona del Caribe. Vulcan Material Company controla Calica desde Estados Unidos y opera para beneficio de grandes empresarios y políticos de aquel país. Y que no se nos olvide que Ernesto Zedillo era presidente cuando en junio de 1995 el ex gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, mandó a asesinar a 16 campesinos que luchaban por sus derechos en Aguas Blancas. No olvidemos que en su sexenio se ordenó una de las mayores ofensivas contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. No olvidemos los 45 indígenas tzotziltes asesinados en Acteal, Chiapas, mientras rezaban. No olvidemos los más de 30.000 desplazados. No olvidemos las detenciones arbitrarias, los saqueos a las comunidades indígenas. No olvidemos los acuerdos de San Andrés, un acuerdo firmado con las autoridades del gobierno federal para reconocer los derechos indígenas, pero que en la práctica fueron ignorados. Las y los jóvenes de México tenemos muy claro quién fue Zedillo, tenemos muy claro qué significó su gobierno, lo que representó su sexenio, su administración, y fue la desgracia económica para México. No olvidemos la democracia que teníamos con el PRI. No olvidemos.